Capítulo 651, Incomparable, 1. Increíble. ¿Qué clase de espada es esa? Siento que mi cuerpo tiembla por completo. Lien miró la pelea que estaba sucediendo en la distancia con una respiración ligera. Sus ojos brillaban con un tono amarillo siniestro mientras su cuerpo temblaba. A diferencia de los demás que estaban a su lado, él podía ver todo, y precisamente porque podía ver todo, su cuerpo se estremecía. Tan fuerte. El poder que irradiaba desde la distancia era increíblemente poderoso, y Lien no podía apartar los ojos de la escena que se estaba desarrollando frente a sus propios ojos. Era como si estuviera en un rastro. Parece que están a punto de atacar, retrocedan. Fue la voz de Leopoldo la que trajo a Lien de vuelta a la realidad cuando vio la gigantesca media espada que se levantó sobre la cabeza de Ren y continuó avanzando. Cuidado. Lien y los demás estaban bastante lejos de donde estaba Ren. Al menos a varias decenas de kilómetros de él. Sin embargo, la energía residual que salía de la pelea que estaba sucediendo entre los dos era lo suficientemente fuerte como para enviar a las personas que estaban sobre el castillo volando hacia atrás. Levantando su mano y posicionando su cuerpo hacia adelante, la ropa de Lien ondeó ferozmente mientras su mirada seguía hacia la pelea en la distancia. ¿Es este el poder de un individuo clasificado? Lien nunca podría haber imaginado en sus sueños más salvajes que Ren experimentaría un aumento tan dramático de poder simplemente subiendo un solo rango. Mientras sus ojos empezaban a brillar, podía sentir su corazón latir furiosamente. Estaba muy emocionado. El poder que Ren exhibió lo emocionó sin límites. Tal vez, yo también debería romper mi límite. Lien estaba seriamente contemplando si debía o no romper su límite al siguiente rango, teniendo en cuenta la posibilidad de que pudiera hacerlo si así lo deseaba. Era inevitable que todavía pasaran unos meses antes de que pudiera romper su límite con éxito, ya que todavía no estaba exactamente allí. Sin embargo, la razón principal de esto era que romper su límite nunca había sido su objetivo principal, ya que se había centrado en mejorar sus artes marciales en lugar de su rango. Lien, sin embargo, no pudo mantener la compostura mientras miraba la figura de Ren flotando en el aire como una especie de dios de la guerra. Quiero romper mi límite. Fue en este momento que finalmente tomó una decisión y decidió pasar los próximos 2 meses trabajando para llegar al siguiente rango. No puedo esperar. Cuidado. Una vez más, la voz frenética de Leopoldo resonó en voz alta cuando otra oleada de poder se extendió por cada centímetro de la tierra en las cercanías del castillo y los alrededores comenzaron a temblar. Una ráfaga de viento aún más feroz recorrió su vecindad mientras Angélica se aferraba a Ran para evitar que fuera golpeado por los escombros que llevaban grandes rocas y piedras. Cuidado. Y Morra tembló. Una sombra repentina y enorme apareció en todo el mundo cuando una gigantesca esfera de energía púrpura y negra que parecía que podría haber reemplazado al sol descendió repentinamente hacia donde estaba parado Ren. Bajo las miradas ansiosas de todos, vieron a una figura negra levantar lentamente la cabeza mientras presionaba su mano hacia adelante en dirección a la gran esfera. La espada a medio terminar que flotaba sobre su cabeza desapareció repentinamente mientras el mundo se volvía repentinamente silencioso. En ese breve instante, los ojos de Ren estaban sin vida, como un dios que estaba observando todo el mundo. Cuando Lien miró a los ojos sin vida de Ren, tuvo la inquietante sensación de que estaba mirando directamente al abismo de su propia muerte. Era aterrador. Fue entonces cuando sucedió. Cuando todo se detuvo de golpe, la espada de Ren reapareció frente a la esfera púrpura y negra, su punta tocando suavemente el borde de la bola esférica de energía mientras lo hacía. El mundo luego se volvió completamente gris mientras suaves ondas se extendían desde el punto de contacto entre los dos ataques, agregando y eliminando color del mundo con cada onda subsecuente. Esto continuó durante lo que pareció una eternidad hasta que, de repente, una gigantesca nube roja apareció en el cielo. Era como algo salido de una pesadilla. Al mismo tiempo, una explosión aterradora que sonaba como si fuera a partir el mundo por la mitad resonó por todo el mundo. Como si el mundo se estuviera derrumbando, la ensordecedora explosión se extendió por toda la tierra mientras el mundo se distorsionaba y todo comenzaba a desmoronarse. Mierda. Esto es demasiado.
Mierda, Ren. Mierda. La gente que estaba parada encima del castillo se aterrorizó mientras lanzaba una serie de maldiciones y empujaba sus manos hacia adelante para formar un escudo masivo que abarcaba toda la estructura del castillo. Aún así, a medida que más y más personas levantaban las manos e intentaban engrosar el sistema defensivo del castillo, las expresiones de las muchas personas presentes no parecían muy buenas, ya que sabían que probablemente no sería suficiente para mitigar el poder que provenía de las secuelas de los ataques. Y estaban en lo cierto. Todo sucedió en una fracción de segundo, pero en el momento en que se erigió la barrera, la energía residual que había quedado del ataque repentinamente entró en erupción y viajó hasta el castillo, donde chocó de frente con la barrera que había sido erigida por los demás. Tan pronto como la energía residual hizo contacto con el escudo, todos, incluido Jin, Emma, Amanda, Angélica, Anju Fei, Leopoldo y el resto de ellos, escupieron sangre al mismo tiempo que sus rostros se volvieron instantáneamente de un color blanco enfermizo. Mierda, ¿qué clase de poder es este? Jin soltó una maldición fuerte mientras se tapaba la boca con la mano y la sangre goteaba por los espacios entre sus dedos al hacerlo. El resto de la gente tampoco lo estaba pasando mucho mejor, sus cuerpos temblaban violentamente y la sangre les salía por la nariz y la boca. En ese preciso instante, Jin, que tenía la mano presionada contra la barrera, echó la cabeza hacia atrás y miró a Liam con los ojos inyectados en sangre. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? ¡Ayuda! Ah, cierto. Después de que le llamaran la atención, Liam por fin pudo recomponerse y controlar la situación. Mientras miraba la barrera que temblaba, hizo un gesto con la mano y el maná brotó de las puntas de sus dedos. Instantáneamente, la barrera que había estado temblando violentamente unos momentos antes dejó de hacerlo por completo y a medida que las cosas empezaron a estabilizarse, también empezó a espesarse. Todos miraron a Liam con expresiones de desconcierto en sus caras mientras la boca de Jin temblaba. Y, tú, si podías haber hecho eso desde el principio, ¿por qué no lo hiciste? Estaba demasiado absorto en la pelea y se me olvidó. En efecto, la pelea le había absorbido toda la atención. Tanto que solo se había protegido a sí mismo y se había olvidado de los demás. Afortunadamente, pudo remediar la situación a tiempo y logró sostener la barrera con éxito. Jin se quedó sin palabras ante su respuesta. Antes de que pudiera decir nada más, el mundo dejó de temblar y todo se calmó. Todo lo que había delante del castillo estaba oscurecido por una enorme nube de polvo que cubría todo el planeta. En ese preciso instante, todos los individuos dejaron de canalizar su maná y la barrera que había estado cubriendo el castillo empezó a desvanecerse gradualmente. Con un golpe de mano de Liam, el polvo del aire desapareció a medida que una ráfaga de viento soplaba y dispersaba todo, revelando el estado del campo de batalla. SSHH. Cuando todos miraron la tierra, respiraron hondo al ver que había sido completamente destrozada y hecha pedazos. El área alrededor del castillo había sido completamente despojada de toda vegetación y lo único que quedaba era un paisaje chamuscado que se parecía mucho a la superficie de la Luna o Marte. Era un páramo total. Todos podían sentir un ligero calor que irradiaba del suelo y había un persistente olor a azufre en el aire. Al mismo tiempo, el vapor ascendía del suelo, distorsionando ligeramente la vista de la tierra. A pesar de esto, a nadie parecía importarle, ya que todos miraban a lo lejos, donde una figura se sentaba en lo alto de una roca cubierta de sangre y con heridas por todo el cuerpo. Tenía las manos apoyadas en las rodillas levantadas y su pelo oscuro se le había ido hacia adelante al cubrirle los ojos. Si uno miraba con atención, podía ver que el vapor empezaba a salir de su cuerpo, que estaba expuesto a través de las grietas de su ropa hecha jirones. Debajo de él estaba el cadáver mutilado de un demonio que había sido partido en dos, dejando al descubierto su núcleo, que estaba fracturado en varios lugares. En ese preciso instante, todos sintieron que se les iba el aliento al grabarse la imagen de Ren firmemente en la conciencia de cada una de las personas presentes. Luego, se hundió lentamente en su mente. Ese mismo día, Ren conquistó Imorra. Capítulo 652, Incomparable, 2. En medio de los restos carbonizados del mundo, Ren se quedó quieto y miró a su alrededor con una expresión perdida en la cara. Su visión estaba oscurecida por el humo que subía de las profundidades de la tierra,
que oscurecía el paisaje en ruinas que lo rodeaba. La superficie circundante había sido despojada de toda vegetación desde hace algún tiempo, y lo que antes era una vasta pradera llena de vegetación se había reducido a una superficie rocosa cubierta de sangre y restos de varias partes del cuerpo. Ren bajó la cabeza para examinar sus manos temblorosas y ensangrentadas. Mierda, me he pasado de la raya. Luchó por respirar y apenas podía mover el cuerpo, ya que un dolor abrasador se extendía por todo su cuerpo. Estaba indefenso. Su visión era borrosa, y lo único que podía percibir en su nariz era un potente olor a quemado. Ren luchó contra su malestar mientras extraía una serie de pociones de su espacio dimensional y se las tragó todas de golpe. Sus heridas empezaron a sentirse mejor después de un rato, e incluso logró esbozar una sonrisa. Aún así, la gravedad de sus heridas era tal que le llevaría un tiempo considerable recuperarse por completo. Sin embargo, Ren era consciente de que una parte significativa de la incomodidad que había estado sintiendo estaba desapareciendo gradualmente. Al final, empezó a relajar la tensión en las cejas y una sensación agradablemente cálida se extendió por todo su cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que recuperara la capacidad de mover su cuerpo y su visión también comenzó a mejorar. En ese preciso instante, su mirada se detuvo en una dirección particular, donde podía ver un gran ejército de demonios mirándolo con gran precaución. Jaja. Supongo que mi trabajo aún no ha terminado. Mientras Ren se levantaba lentamente y volvía su mirada hacia el ejército de demonios en la distancia, la expresión de su rostro se volvió más desgastada y curtida. Sabía que aún no podía descansar. Una vez que chasqueó los dedos, una poderosa onda expansiva se extendió por todo el campo de batalla, atrayendo la atención de todos los demonios y orcos. Después de que Ren finalmente logró llamar la atención de todos en el campo de batalla, hizo una pausa por un momento para mirar a su alrededor antes de levitar lentamente en el aire. Descansando sobre su mano extendida había un gran núcleo púrpura que brillaba bajo los soles ahora expuestos. Como puedes ver, he derrotado a vuestro líder. Cuando Ren habló, lo hizo de una manera que sugería que estaba imperturbable y tranquilo, pero tan pronto como esas palabras salieron de su boca, todo el campo de batalla quedó en silencio. Estoy seguro de que puedes decir por su tamaño y energía que este no es un núcleo normal. No importa la distancia, la voz de Ren podía oírse en los oídos de todos los presentes. Al levantar la cabeza para mirar al cielo, se encontraron con la formidable figura de Ren, que estaba de pie en el cielo y observaba todo el campo de batalla con ojos que parecían ver a través de todo. En ese momento, la atención de todos se centró en el considerable núcleo que estaba sentado en su palma. Tan rápido como había comenzado, una fuerte tensión descendió sobre el campo de batalla mientras los demonios se congelaban en su lugar. Ren, imperturbable por sus miradas, volvió la cabeza para mirar hacia abajo y luego abrió la boca una vez más. Que todos los demonios de rango marqués y conde que hayan sobrevivido vengan a mí. Los muchos demonios que estaban allí escucharon sus palabras resonar fuerte y claramente dentro de sus propias cabezas. Esto fue especialmente cierto para los demonios de rango marqués y conde que aún estaban presentes en el campo de batalla, ya que la presión que Ren estaba emitiendo provocó que comenzaran a sudar profusamente. Sus palabras no sonaron como una petición, sino más bien como una orden que no se atreverían a rechazar. ¿Entonces? Al mismo tiempo que su mirada se fijaba en varias personas diferentes, una poderosa fuerza brotó de su cuerpo. Sé dónde estás, así que no tiene sentido esconderse. Ven a mí mientras estoy siendo amable. Es vos. Es vos. Es vos. Finalmente, los demonios con el rango de marqués y conde reaccionaron, y todos corrieron en dirección a Ren con expresiones de terror en sus rostros. No pasó mucho tiempo antes de que Ren estuviera rodeado por más de 100 demonios distintos, 9 de los cuales estaban clasificados como marqueses y el resto estaban clasificados como condes. Aquellos que habían sido ajenos a la situación hasta ese momento se vieron profundamente afectados por la visión de su figura solitaria de pie en medio del aire mientras estaba rodeado por un gran número de demonios. Justo cuando las cosas comenzaban a volver a la normalidad, Ren giró ligeramente la cabeza y señaló con el dedo en una dirección particular. Un demonio cayó en picado desde los cielos y se estrelló contra el suelo que estaba debajo.
Las expresiones de los muchos demonios que lo rodeaban sufrieron una transformación radical, y todos llevaban expresiones de nerviosismo en sus rostros. Ni siquiera entendían cómo había muerto el demonio. Parece que todos están aquí. Ren mantuvo la compostura mientras sus ojos se dirigían hacia los demonios que lo rodeaban con su mirada. Mientras lanzaba el núcleo en su mano y lo atrapaba repetidamente como si fuera un juguete, varias figuras aparecieron de repente detrás de él. No eran otros que Angélica, Jin y An Yufei. Aquí tienes. Cada uno le lanzó varios núcleos. Ren asintió con la cabeza con satisfacción mientras los arrebataba con la mano y luego lanzaba los núcleos al aire, donde rápidamente se transformaban en una serie de demonios diferentes. Lo que era sorprendente era el hecho de que todos y cada uno de ellos tenía el rango de marqués. A pesar de que su aura era notablemente más débil que la de un demonio típico de rango marqués, uno todavía podía tener la impresión de que eran bastante formidables. ¿Qué está pasando? Pensé que había muerto. Parecían perplejos por el giro inesperado de los acontecimientos, como lo demuestra el hecho de que todos se dieron la vuelta y miraron a su alrededor. Sus cuerpos se congelaron por completo en el momento en que vieron a Ren parado frente a ellos con el núcleo en su mano. En ese momento, sus expresiones se endurecieron al comprender finalmente la situación en la que se encontraban. Esto servirá por ahora, gracias. Ren agradeció a Angélica y a los demás antes de volver a mirar a los demonios que lo rodeaban. Una vez más, lanzando el núcleo en su mano y atrapándolo, comenzó a hablar. Les daré la misma oferta que le he dado a este tipo. Súbanse a mí, oh. Estrechando los ojos, la voz de Ren se profundizó. Vengan a por mí todos a la vez. Al hablar, la atmósfera ya tensa se volvió aún más tensa, y los demonios se miraron cautelosamente. Vengan a por el todos a la vez. Había un total de 15 demonios con el rango de marqués y aproximadamente 200 demonios con el rango de conde. Si lanzaran un ataque a gran escala contra él al mismo tiempo, ¿tendrían alguna posibilidad de luchar contra el humano que estaba frente a ellos? Mientras intercambiaban miradas y se comunicaban en secreto entre ellos, cada demonio en la habitación albergó una variedad de pensamientos diferentes. Fue justo en este momento que uno de los demonios habló. Si elegimos someternos a ti, ¿qué tenemos que hacer? Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y prestaron toda su atención a la mirada tranquila de Ren. Mientras permanecía en silencio por un breve periodo de tiempo, la atmósfera a su alrededor se llenó de una inquietante quietud. Al abrir la boca, dirigió su atención a los millones de demonios que estaban debajo de él. Parece que hay muchos demonios presentes. ¿Qué tal si reducimos el número a un nivel manejable? His. Todos los demonios respiraron hondo. El significado de las palabras de Ren estaba claro. Para demostrar su sumisión, se les exigía asesinar y masacrar a los de su propia especie. Mientras los demonios que estaban presentes reflexionaban sobre si debían aceptar la oferta que les había presentado Ren, sus mentes recorrieron una amplia variedad de planes e ideas posibles. Muy pronto, pasó un minuto y ni un solo demonio había aceptado todavía su oferta. ¿Todavía no respondes? Ren extendió su mano hacia un demonio cercano y la agarró mientras fruncía el ceño. Hack. N. Casi inmediatamente después de eso, el demonio desapareció. Los demonios que estaban presentes ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de darse cuenta de que un demonio de rango marqués había sido borrado de la faz del planeta. No tengo mucho tiempo. Toma una decisión rápida antes de que yo decida matarlos a todos. Implacable. A los ojos del demonio, el humano frente a ellos era extremadamente despiadado. No dudó en usar a un demonio de rango marqués como ejemplo para ellos. Era simplemente despiadado. Suiz. Sus métodos parecían haber estimulado algo en la mente del demonio, como lo demuestra el hecho de que los hizo dispararse desde el cielo y comenzar a atacar a los demonios de menor rango debajo. Haik. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Un baño de sangre comenzó a estallar, y Ren estuvo allí para presenciarlo todo mientras miraba con languidez a los demonios con una mirada que parecía estar separada de la realidad. Abriendo la boca, les recordó. Mataré a cualquiera que intente escapar. Veo todo. ¿No te preocupa que solo estén fingiendo estar de tu lado?
¿Qué pasa si intentan transmitir lo que sucedió a los demonios fuera de este planeta? Escuché la voz de Jin viniendo de detrás de mí. Le dediqué una mirada y le respondí. No te preocupes demasiado. Vine preparado de antemano. Saqué un pequeño dispositivo de mi espacio dimensional y se lo mostré a Jin. Este dispositivo aquí me permitirá determinar si alguno de los demonios está intentando comunicarse con el mundo exterior. Es algo que los enanos me han dado. Oh, Jin asintió con la cabeza en señal de entendimiento. Luego, escaneando el dispositivo cuidadosamente, preguntó. ¿con qué confianza estás de que funciona? Bastante. El aparato en cuestión era algo que Randur y Homnuk me habían otorgado. Como me aseguraron que funcionaría, naturalmente les creí. En el peor de los casos, podría terminar teniendo que tirar este planeta. Sería una pena, pero al final, probablemente había muchos otros planetas en el universo. No debería ser demasiado difícil localizar otro de estos. El único inconveniente es que requeriría una cantidad significativa de trabajo para configurarlo correctamente. Volvamos por ahora. Regresé hacia el castillo una vez que les di una última mirada a los demonios. Mi cuerpo estaba al límite, a pesar de las pociones que había consumido, sabía que solo tenía minutos de sobra antes de desmayarme en el acto. Me pareció que les tomaría al menos un par de horas a los demonios y los Orcos finalmente eliminar a la mayoría de los demonios más débiles. Siendo realistas, quería mantener a todos los demonios en este planeta y ponerlos a trabajar para mí, pero también era consciente de los momentos en que un individuo necesitaba controlar su avaricia. Demasiados demonios y la situación ya no sería manejable. Los demonios de rango marqués y conde eran suficientes por ahora. Además, necesito pensar en una forma de evitar que me traicionen. Aunque una de las formas de hacer que los demonios trabajen para mí era hacer que firmaran contratos de maná, desafortunadamente, había demasiados demonios para que yo pudiera controlarlos a todos. No era algo que pudiera permitirme incluso con todo el capital que tenía. Después de todo, eran demonios de alto rango. Si hubieran sido demonios de rango inferior, habría podido manejarlo de alguna manera, pero no lo eran. El miedo no funcionará a largo plazo, especialmente porque Jezebet es más aterradora que yo, podría intentar tragarme sus núcleos, pero hay demasiados demonios, y no puedo hacer que me sigan de regreso a la tierra. En medio de mis pensamientos, mis pies aterrizaron suavemente en las paredes del castillo, y en ese momento, varias figuras se abalanzaron hacia mí. Por fin has vuelto. Amanda, que parecía enfermiza, fue la primera persona en darme la bienvenida mientras me daba un suave abrazo. Cuando vi lo desaliñada que se veía, sentí una extraña sensación en el estómago. Mientras estaba en su abrazo, le acaricié suavemente el pelo junto a la oreja y sonreí. ¿Cómo está? ¿Cómo está aquí? Amanda levantó la cabeza y me miró aturdida. La miré directamente a los ojos y le respondí suavemente. Mi sonrisa. Capítulo 653. Avanzando, 1. Hazme un favor y vigila a los demonios mientras vuelvo y descanso un poco. Dije mientras miraba a los demás que me estaban mirando con diferentes expresiones en sus rostros. Mi visión estaba toda desordenada y mi mente estaba nublada. Me costó todo lo que tenía para no desmayarme en ese mismo lugar. Aunque había tomado varias pociones y mi cuerpo se estaba curando lentamente, las acciones que había tomado hace unos momentos habían agotado la poca energía que me quedaba en el cuerpo, y ahora apenas me aferraba a mi conciencia por un hilo. La única razón por la que todavía aguantaba era porque no quería mostrarles debilidad a los demonios. ¿Quién sabe qué pasaría si me vieran desmayarme en el acto? Entendido. Afortunadamente, los demás pudieron entender lo que estaba tratando de transmitir, y todos asintieron con la cabeza mientras mantenían una expresión seria. Sonreí aliviado al ver esto. Genial. Déjame ir contigo. Amanda me ofreció una mano mientras caminaba a mi lado y abrió la puerta que conducía al interior del castillo. Gracias. Luché por expresar mi gratitud mientras mis piernas se sentían como plomo y mi visión se tambaleaba. Todavía no. Apreté los dientes y moví las piernas con fuerza hacia la puerta. En la superficie, mantuve la mirada solemne que tenía después de derrotar a Suriol, pero internamente, estaba experimentando un dolor insoportable que irradiaba por cada parte de mi cuerpo. Desde la esquina de mi visión distorsionada,
Pude ver a Amanda mordiéndose los labios con preocupación mientras observaba mi lucha. Sin embargo, como si entendiera mis pensamientos, giró la cabeza y fingió no ser consciente de mi lucha. Estaba agradecido por eso y reuniendo cada pizca de mi fuerza de voluntad finalmente entré al castillo. No fue hasta que escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí que respiré aliviado. Gracias a Dios que lo logré. Mi cuerpo se aflojó y mi visión se volvió negra después de eso. Justo cuando esperaba golpear las escaleras frente a mí, sentí algo suave abrazándome lentamente mientras escuchaba un suave susurro dentro de mis oídos. Gracias por tu arduo trabajo. Una semana después, Casi todo ha sido arreglado. la fuerte voz de Siluk resonó en voz alta cuando entró en un gran salón donde varias figuras estaban sentadas detrás de una gran mesa ovalada hecha de madera. Su mirada se dirigió en particular al individuo que estaba sentado a la cabeza de la mesa. Parecía bastante desinteresado en lo que estaba sucediendo mientras descansaba la cabeza sobre su brazo que estaba apoyado en la mesa. Echando un vistazo corto a Siluk, preguntó: ¿Han sido eliminados todos los demonios más débiles? La mayoría sí. Siluk respondió en tono solemne. Siluk sintió una abrumadora sensación de reverencia y asombro mientras miraba la figura que estaba sentada al final de la mesa. Siluk había creído anteriormente que la guerra iba a marcar el final de los orcos, pero su sola presencia había puesto fin al conflicto por sí sola. Nunca esperé que ese débil humano se volviera tan fuerte. Siluk estaba absolutamente convencido de las capacidades de Ren. Los orcos respetaban a los fuertes y Ren, a los ojos de Siluk, era extremadamente fuerte. Toc, toc, toc. Mientras el silencio seguía reinando en todo el salón, Ren comenzó a hacer ligeros movimientos de golpeteo con su dedo sobre la mesa de madera. ¿Qué pasa con los demonios de rango conde y marqués? ¿Qué están haciendo? Con respecto a ellos, están actualmente esperando sus instrucciones afuera. Siluk respondió una vez más, su voz contenía aún más indicios de asombro. Su decisión de hacer que los demonios luchen entre ellos es realmente digna de mi respeto. En esencia, al atacar a su propia especie, habían traicionado a su propia raza. Por supuesto, esto fue bajo la amenaza de Ren, pero para los demonios, esto realmente no marcaba una diferencia. A pesar de las circunstancias, el hecho de que fueran en contra de su propia especie era incuestionable. Si los otros demonios se enteraran de esto, no había duda de que los menospreciarían y los despreciarían. Fue una jugada brillante de parte de Ren hacer que mataran a miembros de su propia especie, ya que facilitaría mucho los planes de Ren para que se unieran a su lado. Después de todo, si no tuvieran otro lugar a donde ir además de quedarse con Ren, quien podría mostrarles algunos beneficios, era inevitable que aceptaran estar bajo su autoridad. Ya que me han estado esperando, es justo que hable con ellos. Déjalos entrar, Siluk. Como desees. Siluk asintió cuidadosamente con la cabeza. Siluk se comportó como un subordinado frente a Ren a pesar de que era un jefe orco que se enorgullecía mucho de su posición. Había que decir que el desempeño de Ren en los últimos meses realmente se había ganado su respeto. Siluk se dio la vuelta y salió del salón, llamando a los demonios para que entraran. Quiero volver. El hecho de que hubiera tan poca mana en este mundo me estaba dando dolor de cabeza. Habiendo alcanzado recientemente el rango, lo único que más necesitaba era mana, pero este mundo carecía de ese recurso en particular. También era importante destacar el hecho de que mis heridas aún eran bastante graves y que incluso estar sentado me causaba mucho dolor. Mi cuerpo necesitaba mana para recuperarse, pero había una clara falta de mana en el aire, por lo que mi tiempo de recuperación era significativamente más largo de lo que debería haber sido. A pesar de que tenía una cámara de mana a mi disposición, estaba lejos de ser suficiente para satisfacerme, ya que había agotado la mayor parte de mi mana durante la pelea. Además, considerando lo difícil y lento que era para mí activar una cámara de mana para reponer completamente mi suministro de mana, mi cabeza comenzó a palpitar intensamente. ¡Qué molesto! Realmente lo era. ¿Algo te preocupa, Ren? De repente escuché la voz de Ryan a mi derecha. Cuando levanté la cabeza para mirar a Ryan, me sorprendió notar que todos me estaban mirando en ese momento. Me hundí en la mesa y respondí de manera relajada. Nada importante, solo estaba pensando que quiero volver a la Tierra.
Estoy un poco cansado de este planeta. Después de intercambiar miradas con los demás, Ryan se encogió de hombros. Lamento decírtelo, pero aún tenemos muchas cosas que resolver antes de volver a la Tierra. Primero, los arreglos con respecto a la ciudad que estás planeando construir, luego los demonios que... Ya sé, ya sé. Solté un suspiro profundo mientras reclinaba mi cabeza sobre la mesa y movía la mano alrededor de manera desinteresada. Quiero un descanso. Todos lo queremos. Melissa comentó desde un lado. Levantando ligeramente la cabeza, pregunté. ¿Encontraste lo que estabas buscando? No. Melissa negó con la cabeza. A pesar de que parecía tranquila, había evidencia de decepción escrita en todo su rostro. Mis cejas se fruncieron y una idea me vino a la mente. Recuerdo que había una tesorería en el castillo de Xerouth donde había muchas hierbas. De hecho, ahora que hemos conquistado todo el planeta, hay muchos tesoros que tenemos que recolectar. Cuando pensé en todos los tesoros que estaban en posesión de los demonios, noté que finalmente estaba empezando a sentir energía entrar en mi cuerpo otra vez. No pude evitar sentir emoción cuando pensé en todos los tesoros que iban a terminar en mi posesión. Justo cuando pensé que iba a volver a ser pobre por este proyecto de la ciudad. Me levanté de mi asiento y miré a los demás. Bueno, Fue precisamente en este instante cuando las puertas del salón se abrieron de golpe y varias personas entraron al espacio. Aparté mi atención de los demás y me concentré en los demonios que acababan de entrar al salón. Todas las expresiones de mi rostro desaparecieron rápidamente. Justo a tiempo. Como son todos demonios de alto rango, deberían saber qué lugar tiene los tesoros más importantes y dónde se encuentra. El pensamiento hizo que mis ojos se agudizaran y, sin querer, dejé escapar parte de mi aura, lo que tuvo el efecto de reprimir a los demonios que estaban presentes. Los traje como lo solicitó. La voz de Siluk se quebraba al intentar hablar. No me molesté en mirarlo, pero asentí con la cabeza antes de volver a sentarme en mi silla. Gracias. Mientras descansaba la cabeza sobre la mano que tenía apoyada en la mesa, recorrí con la mirada a los distintos demonios que estaban presentes. Un ambiente silencioso inundó la zona, ya que ninguno de los demonios se atrevía a hablar. Desvié mi atención hacia Siluk y le pregunté. Dime cuántos demonios ha matado cada uno de ellos. Sí. Siluk asintió con la cabeza y sacó un rollo. Evidentemente, estaba preparado. Marqués Rantark, 23.491 demonios, Marqués Ivasov, 27.872, Marqués. Escuché la lista de Siluk, alternando mi mirada entre los demonios cuyos nombres se estaban mencionando. Todos tenían una mirada de sumisión y derrota estampada en sus rostros en ese momento. De seguro hicieron mucho trabajo. Puede que les haya llevado mucho tiempo, pero ciertamente eliminaron una gran cantidad de demonios. Supongo que les importa más su piel que su propia familia. Con un encogimiento de hombros, me levanté lentamente de mi asiento y extendí la mano. Con Descrión, 1.478 demo. Gracias, Siluk. Empecé a hablar mientras dirigía mi atención hacia los demonios que estaban delante de mí. Bien, estoy satisfecho con lo que estoy escuchando. Parece que todos han cumplido obedientemente la tarea que les he encomendado. Estoy muy contento. Aplaudí una vez con las manos y me dirigí hacia la puerta del salón. Aquí tienen su próxima tarea. Me detuve al acercarme a la entrada del salón. Entonces murmuré algo con una voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan sin darme la vuelta. Revélenme las ubicaciones de todas las tesorerías que se encuentran en este planeta. Cuando digo todas, me refiero a todas. Mis ojos se entrecerraron mientras golpeaba el lateral de la puerta y dejé escapar un soplo de mi aura. Ya les he mostrado misericordia una vez. Asegúrense de apreciar su vida. Inmediatamente salí del salón después de eso. Esto debería ser suficiente. Capítulo 654. Avanzando, 2.
De acuerdo con la información que me proporcionaron los demonios, había un total de 8 tesoros situados en la superficie de este planeta. Es posible que haya más, pero esa es toda la información que los demonios compartieron conmigo. Queda por verse en el futuro si eso es verdad o no. ¿Este es el castillo principal? Me detuve para mirar a la distancia, donde un enorme y misterioso castillo negro apareció en mi visión. Una suave brisa que persistía en el aire hizo que varios puentes esbeltos, que estaban conectados a grandes acantilados rocosos y empinados, se balancearan perezosamente en el aire. Los puentes establecieron una conexión entre los acantilados y el castillo, que estaba encaramado en medio de un pilar rocoso que estaba rodeado por todos lados por nada más que vacío. Su imponente estructura y diseño me llenaron de admiración. Era nada menos que una obra maestra estructural. Afortunadamente, ahora puedo volar. Si no fuera por ese hecho, habría tenido problemas para cruzar esos puentes. La idea de cruzar esos puentes delgados que conectaban con el castillo me envió escalofríos por la columna vertebral. El escenario no era para los débiles de corazón. Volviendo a mirar al demonio a mi lado, le di un codazo con la cabeza. Bueno, llévame adentro. Sí. Con un aleteo de sus alas, el demonio voló en el aire y se dirigió directamente al castillo. Mirando su figura desde donde estaba, me volví para mirar a Amanda a mi lado. Una mirada complicada apareció en mi rostro. No tendrás problemas para llegar allá, ¿verdad? No. Amanda sacudió suavemente la cabeza antes de quitarse un pequeño collar del cuello y guardarlo. Una poderosa fluctuación de energía se extendió por el área en la que estábamos y su cuerpo comenzó a levitar suavemente. Me sentí amargado cuando vi esta escena. ¿Por qué ocultaste el hecho de que has roto el rango? Para ser honesto, me sorprendió saber que ella ya había roto el rango antes de que yo lo supiera. Solo me enteré recientemente, y me sorprendió mucho. Vamos, vámonos. La suave voz de Amanda resonó en mi cabeza. Sacudí la cabeza y floté suavemente en el aire. La seguí después de eso. La distancia entre el acantilado y el castillo no era muy lejos. Nos tomó solo unos 5 minutos llegar allí. Es más grande de lo que pensé. No fue hasta que mis pies estuvieron firmemente plantados en el suelo que me di cuenta de lo masivo que era el castillo. La altura del castillo, que era de más de 500 pies, era comparable a la de un rascacielos típico. Toda el área alrededor del castillo estaba envuelta en una niebla negra, lo que hacía que el castillo se viera extremadamente misterioso. El demonio de antes estaba allí, y estaba esperando a Amanda y a mí frente a una puerta grande e imponente. Por favor, síganme. El demonio parecía reacio a mirarme directamente, como lo demostraba la forma en que inclinó la cabeza. Intercambiando miradas con Amanda, ambos entramos en la premisa del castillo. La apariencia exterior del castillo era notablemente diferente de la apariencia del interior del castillo, que presentaba techos extremadamente altos, decoraciones lujosas, pinturas y estatuas que daban la impresión de que el espacio era extremadamente limpio y bien organizado. En cierto modo me recuerda a mi cuartel general mercenario. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que me habían insultado por su presentación externa. Estamos aquí. Antes de que me diera cuenta, habíamos llegado frente a una enorme puerta de metal que llegaba hasta la cima del edificio. La superficie de la puerta de metal parecía estar grabada con una serie de símbolos y runas diferentes que me eran desconocidos, y según el material que se utilizó, podía decir más o menos que no podía abrirme paso por la puerta usando la fuerza bruta. Esto complica un poco las cosas. Había venido con la intención de simplemente romper la puerta y saquear lo que estuviera al otro lado, pero viendo lo gruesa que parece ser la puerta, no creo que esta sea una opción ya. Me volví para mirar al demonio que nos había traído aquí. ¿Cómo se abre la puerta? El demonio me miró con cara de confusión. Mis ojos se entrecerraron y apunté a la gran puerta frente a mí. ¿No me escuchaste? ¿Cómo abro la puerta? Esta. El demonio mostró una mirada preocupada mientras miraba hacia su derecha e izquierda. Al final, al darse cuenta de que no había nadie presente, tembló ligeramente mientras bajaba la cabeza y murmuraba. Este sirviente no lo sabe, solo el líder anterior sabe cómo abrir la puerta. Mi rango es demasiado bajo para saber. Ya basta.
Levanté la mano para detener al demonio de hablar. Le eché un vistazo y me volví para centrar mi atención de nuevo en la gran puerta. Sus palabras tienen sentido. Solo es un demonio de rango conde, no hay forma de que sepa cómo abrir la puerta. Afortunadamente, no estaba completamente desprevenido, así que lentamente saqué una pequeña esfera de mi espacio dimensional. ¿Esta? El aire alrededor de la habitación comenzó a vibrar instantáneamente mientras una ráfaga de energía demoníaca explotaba en el aire, haciendo que el demonio se arrodillara de rodillas. Él no fue el único afectado, ya que el rostro de Amanda palideció considerablemente mientras tropezaba un par de pasos hacia atrás. Ignorando el alboroto que sucedía a mi alrededor, observé con calma la esfera que estaba en mis manos. Me alegro de no haberte matado. Luego llevé la esfera a mi boca, para sorpresa de Amanda. Ren tú. No te preocupes. La tranquilizaba y metí la esfera en mi boca antes de tragarla. Hace tiempo que no hago esto. Al tragar la esfera, se formaron lágrimas en la esquina de mis ojos y sentí un apretón en la parte posterior de mi garganta. Agarrando una botella de agua de mi espacio dimensional, la tragué de un solo trago, lo que hizo que la esfera fuera más fácil de mover por mi garganta. Habiendo tragado completamente la esfera dentro de mi boca, me masajeé la garganta por un momento. ¿Duele? ¿Estás bien? Amanda se acercó a mí mientras se inclinaba para mirarme desde abajo. Masajeándome la garganta, asentí. Estoy bien. Solo duele un poco. Entonces, tosí un par de veces antes de calmarme por fin. Después de eso, respiré hondo y murmuré. Sal. ¿Ren? Mis palabras repentinas parecían haber confundido a Amanda, ya que inclinó la cabeza hacia un lado y me miró con una expresión confundida. Le hice un pequeño gesto de asentimiento para indicarle que todo estaba bien, y luego canalicé parte de mi mana y la dirigí hacia el núcleo que aún estaba presente dentro de mi cuerpo. Tan pronto como dirigí mi mana hacia el núcleo, este comenzó a temblar, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a pulsar dentro de mi cuerpo. Abriendo la boca, volví a hablar. Te dije que salgas. Esta vez mi tono fue mucho más profundo que antes. Justo cuando Amanda estaba a punto de volver a hablar, el aire que nos rodeaba comenzó a agitarse y una figura se formó lentamente frente a mí. Iek. La repentina aparición de la figura provocó que el demonio de rango conteo gritara de terror y retrocediera unos pasos. Extendiendo la mano, murmuró con voz temblorosa. Y. Su Alteza Ducal. Una sutil sonrisa se formó en mi rostro mientras miraba la figura que se había transformado frente a mí. Abriendo la boca, lo saludé. Ha pasado un tiempo. Sede de Monolito. La mirada de Hemlock atravesó los paneles de vidrio de su oficina y se fijó en la distancia. Durante un periodo de tiempo desconocido, continuó mirando hacia la distancia sin decir ni hacer nada. Solo después de que alguien entrara en la habitación, finalmente se movió. ¿Cómo van los preparativos? Todo va según lo previsto. Mojinao se acomodó en uno de los sofás de cuero de la oficina. Apoyando la mano en el lateral del sofá, frunció el ceño. En realidad, no todo está procediendo según lo previsto. Una entidad misteriosa ha eliminado a todos nuestros espías que operaban en la ciudad de Ashton. Hemlock no mostró ninguna reacción ante las palabras de Hinao. Luego asintió con la cabeza lentamente. Entiendo. ¿Qué hay de las otras ciudades? Todo va según lo previsto allí. Ya veo. Hemlock volvió a asentir con la cabeza mientras giraba la cabeza para mirar hacia la distancia y murmuró algo. Solo por esto, podemos asumir que quien sea el responsable de las muertes de nuestros espías es alguien de la ciudad de Ashton. ¿Ah? Quien quiera que sea el responsable de todo esto es de la ciudad de Ashton. Hemlock repitió después de ver la mirada confundida de Hinao. Ah, claro. Mojinao estuvo de acuerdo con la evaluación mientras asentía con la cabeza. Entrelazando sus manos detrás de su espalda, Hemlock preguntó. ¿Hay algo más que se sepa sobre la entidad? ¿Es solo una persona? ¿Varias personas? ¿Cómo pelea? De lo que hemos recopilado, la entidad parece ser alguien que usa la espada. Esto no está confirmado al 100% ya que elimina a todas sus víctimas después de matarlas.
Sin embargo, dado que las personas que está matando son contratantes, después de contactar a los demonios con los que se contrataron, hemos logrado averiguar que parece ser alguien que usa la espada. Usuario de espada. Enlock murmuró para sí mismo. ¿Qué hay en la lista de las personas que ha matado? Las cejas de Mojinao se fruncieron. Extendiendo su mano, un diario se materializó en sus manos. Abriendo cuidadosamente el libro, leyó el contenido antes de responder. Hasta ahora, la mayoría de las personas asesinadas son miembros de alto rango de la Unión. Hay un par de miembros de bajo rango que también están en la lista. Enlock golpeó su pulgar contra su mano. Cayendo en una profunda contemplación, sus cejas se relajaron por un momento y hizo una pregunta más. ¿Cuál es la reacción de la Unión a lo que está sucediendo? Nada. Mojinao respondió mientras sus ojos se estrechaban. De hecho, la Unión parece estar encubriendo lo que está sucediendo. Por lo visto, están trabajando con la persona responsable de esto o no quieren que el público sepa que están plagados de espías. Claro. Enlock finalmente se dio la vuelta y miró a Mojinao. Luego comenzó a compartir sus conclusiones. De la lista, podemos deducir que ha matado a un par de individuos clasificados. Solo por esto, podemos determinar que el culpable es alguien de esa categoría. Esto nos facilita mucho el proceso de reducción, ya que no hay muchos clasificados en la ciudad de Aston. También parece ser un usuario de espada, lo que reduce aún más nuestra búsqueda a como mucho un par de cientos de individuos. Sin embargo, viendo cómo ha logrado matar a tantos clasificados, es probable que sea un héroe clasificado. Esto una vez más reduce significativamente nuestra búsqueda. Si también tenemos en cuenta la posibilidad de que la Unión esté involucrada en esto, solo me quedan un par de individuos en mente. Al escuchar las palabras de Enlock, la espalda de Mojinao se enderezó. Su rostro se volvió extremadamente serio. Compártelas. Cerrando los ojos por un breve momento, el rostro de Enlock se volvió extremadamente frío. Teniendo en cuenta todo lo que sabemos hasta ahora, varias personas vienen a la mente. Sin embargo, si tuviera que hacer una suposición aproximada, diría que el culpable es 876, Rendover Row. Kevin Bass. Capítulo 655, Avanzando, 3. Kevin Bass, 876. Tan pronto como escuchó esos dos nombres, el comportamiento de Mojinao cambió inmediatamente a uno sombrío. Esto fue especialmente cierto después de escuchar el nombre de 876. Mojinao todavía no podía ocultar la vergüenza que había sufrido a sus manos a pesar de los muchos años que habían pasado desde los eventos que los llevaron a firmar una tregua con la Unión. ¿Estás diciendo que los responsables de todo esto son uno de estos dos? La voz de Mojinao se volvió feroz mientras miraba la espalda de Enlock. La ira ardiente que había estado ocultando profundamente salió de golpe. Enlock se dio la vuelta antes de que pudiera decir algo más. Cálmate. Sigue siendo una hipótesis, y aún así, creo que el que es más probable que sea el culpable es Kevin, no 876. Mojinao inclinó la cabeza cuando escuchó las palabras de Enlock. ¿Por qué crees eso? Para ahora, ambos conocemos la verdadera identidad de 876. Rendover, ¿verdad? Correcto. Mojinao asintió con calma mientras su rostro se volvía inexpresivo. La rabia que hacía solo unos segundos había estado burbujeando en la superficie de su cuerpo ya se había calmado y se había retirado a las profundidades de su ser una vez más. Enlock asintió con la cabeza en secreto cuando vio esto. Era este rasgo particular de Hinao lo que lo convertía en un individuo especialmente aterrador. Era alguien capaz de guardar rencor durante mucho tiempo sin perder de vista a sí mismo. Un rasgo muy importante para alguien tan alto en una organización. De acuerdo con la información que tenemos, Rendover es el sucesor legítimo del estilo Keiki, y según los informes que me has mostrado sobre los demonios cuyos contratistas han sido asesinados, las lesiones de los demonios no indican que su atacante fuera un practicante de un arte de espada increíblemente rápido. Al menos, por lo que he averiguado, los demonios no experimentaron un dolor agudo y singular, un rasgo que simboliza la esencia del estilo Keiki. Además, con alguien que ahora está clasificado en el puesto 18, matar a un grupo de clasificados debería ser algo trivial.
Enlock expuso perfectamente su tren de pensamientos a Hinao, quien preguntó más a fondo. Entonces, ¿crees que es por esto que no es 876? No exactamente. Enlock negó con la cabeza. 876 puede estar empleando un arte diferente a propósito en un esfuerzo por borrar sus huellas. Eso tiene sentido. El cuerpo de Mojinao se relajó aún más sobre el sofá en el que estaba sentado mientras preguntaba. Si ese es el caso, ¿por qué crees que es más probable que Kevin Voss sea el culpable? Simple, realmente. Las puntas de la boca de Enlock se curvaron en una leve sonrisa en el momento en que la pregunta llegó a sus oídos. Según mi conocimiento, Ren es un amigo cercano de Kevin Voss. Si yo estuviera en su posición, habría sabido que al ocultar el estilo Keiki, Kevin Voss se convertiría en un objetivo de sospecha, poniéndolo en peligro. Si Ren fuera tan buen amigo de él como dicen los informes, nunca haría esto, por lo tanto, estoy más inclinado a creer que Kevin Voss es el verdadero perpetrador. Lo que dijiste tiene sentido. Las cejas de Mojinao se relajaron después de escuchar el tren de pensamiento de Enlock. Como se esperaba de él, no es el líder sin razón. Hinao comprendió mejor la situación después de escuchar su evaluación. Todavía había algunas cosas que no tenían sentido, pero en comparación con su hipótesis anterior, esta parecía la más plausible. Si ese es el caso, ¿cómo deberíamos Pr? Toc. Toc. Un suave golpe en la puerta lo interrumpió abruptamente en medio de su frase. Tanto él como Enlock giraron la cabeza para mirar en dirección a la entrada de la habitación, preguntándose quién había llamado a la puerta. Una voz ronca y áspera sonó en sus cabezas poco después. Perdón por mi intromisión, pero tengo algo que informar. La complexión de Hinao cambió en el momento en que escuchó la voz, mientras que la de Enlock se mantuvo serena. Echando a Hinao una mirada, agitó la mano en dirección a la puerta mientras ésta se abría de golpe revelando las características de un demonio. ¿Necesitas algo, Everblood? Sí, sí. Everblood entró en la habitación lentamente y saludó a Hinao, quien lo ignoró de inmediato. Sonriendo, se acercó a Enlock, aparentemente sin inmutarse por la actitud de Hinao, y esbozó una sonrisa retorcida que le llegó a las comisuras de los ojos. Tengo una idea muy interesante, ¿quieres oírla? La expresión de Suriol era de derrota mientras miraba al humano que tenía delante. Nunca en su vida esperó perder tan mal contra un humano, y no solo eso, sino que tampoco esperaba que su núcleo quedara preso dentro del humano. Con solo un pensamiento, podía acabar con su vida en un instante. Aún así, Suriol tenía el orgullo de un demonio. No iba a dejar que el humano se paseara por encima de él solo porque su vida estaba en sus manos. No era como los otros bastardos traidores que harían cualquier cosa por salvar sus vidas, incluso si eso significaba matar a su propia gente. ¿Qué necesitas, humano? Preguntó en un tono frío mientras miraba al humano. Mirándolo fijamente, el humano abrió la boca y respondió. Primero, tengo un nombre. Es Ren. Me gustaría mucho que te refirieras a mí usando ese nombre. Cuando Suriol escuchó la voz del humano, las pupilas de sus ojos comenzaron a contraerse ligeramente. Sus pensamientos estaban consumidos por la furia. La cara de Suriol se retorció de rabia al recordar que el humano que tenía ante él había destrozado por completo cualquier esperanza que tenía de ascender al rango de príncipe. ¿Y qué si puede matarme en el acto? Cuando llegue el momento y baje la guardia, aprovecharé esta oportunidad para matarlo. En la mente de Suriol, su vida ya había terminado. Mientras pudiera matar a Ren, Suriol estaría satisfecho. Ren, por otro lado, no pareció importarle sus pensamientos mientras señalaba en dirección a la puerta que estaba frente a él. La razón por la que te llamé es porque quiero tu ayuda. Dime cómo abrir esta puerta. Esto es. Suriol no se dio cuenta de que estaba de vuelta en su propio castillo hasta que Ren se lo señaló. Para ser más precisos, estaba de pie junto a su tesoro. Ah, ya veo. Solo necesitaba un vistazo rápido para entender rápidamente la situación. Mientras intentaba pensar en algo, una plétora de ideas diferentes le atravesaron la cabeza a la vez. ¿Quieres entrar en el tesoro, verdad? ¿Acaso no es obvio? Ren respondió con una mirada tranquila.
Cuando sus ojos se encontraron, Suriol sintió un escalofrío recorrer su cuerpo y, detrás de sus labios cerrados, apretó los dientes en señal de desafío. Parecía como si el humano hubiera descubierto lo que sea que estuviera intentando hacer con solo echarle un vistazo. Ya que lo sabe, podría decirlo. Suriol apretó los dientes y decidió hablar. Si te digo. No. Fue interrumpido antes de que pudiera siquiera terminar su frase. Mirándolo con una mirada que lo sabía todo, Ren habló. No te voy a dar la libertad si eso es lo que estás pidiendo. Incluso si te hago firmar un contrato que te impida vengarte de mí, honestamente sería una pérdida perder a alguien tan fuerte como tú. Ren dio un paso hacia Suriol. De repente, justo cuando Suriol estaba a punto de retroceder, quedó paralizado por una presión aterradora que presionaba su cuerpo y le impedía moverse de ninguna manera. La presión no venía de la fuerza de Ren, más bien, venía del núcleo dentro del cuerpo de Ren. Se estaba volviendo cada vez más claro para Suriol que Ren había concentrado su mana directamente en su única debilidad, que era la razón de la presión. Suriol quedó completamente indefenso como resultado de esto, y todo lo que pudo hacer fue mirar mientras Ren hacía lo que le placía con él. Pronto, la mano de Ren se detuvo en su hombro. No te preocupes, no te voy a matar. Para su buena fortuna, Ren no parecía estar planeando matarlo, como lo demostraba el hecho de que todavía no lo había matado. Aunque no me interesa del todo que te unas a mi grupo de mercenarios, lo que sí me interesa es tener a alguien que administre el planeta por mí. Podría hacer que Silub lo hiciera, pero él no tiene realmente una habilidad para este tipo de cosas. La expresión en la cara de Suriol se congeló por un instante mientras lentamente la levantaba para mirar a Ren. ¿Qué quieres decir con administrar el planeta? Es como se implica. Ren soltó el hombro de Suriol antes de volver a dirigir su atención hacia la gran puerta. Mientras estoy fuera, necesito a alguien que administre el planeta. Esto significa asegurarme de que todo funcione sin problemas y que los demonios no se den cuenta de lo que está sucediendo. Asegúrate de que nada se filtre durante el proceso, y para eso, necesito a una persona que conozca el planeta como la palma de su mano. Ren lentamente giró la cabeza para mirar a Suriol. Estoy seguro de que sabes mejor que yo quién es la persona más adecuada para este puesto, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que aceptaré? Preguntó Suriol mientras miraba a Ren. Al notar la mirada tranquila y confiada en el rostro del humano, la cara de Suriol era bastante complicada. ¿Qué le hace pensar que aceptaré su oferta? No podía comprender de dónde provenía la confianza de los humanos. ¿De verdad creía que se convertiría voluntariamente en su esclavo? Era un demonio de rango duque. Un ser que estaba en la cima de la cadena alimentaria. ¿Qué le hizo pensar que se arrodillaría voluntariamente y se sometería a él? Además, él fue quien destrozó sus esperanzas de convertirse alguna vez en un demonio de rango príncipe. Bripastres. Fue todo lo que pensó Suriol mientras miraba a Ren con una expresión feroz. Mi respuesta sigue siendo no. Ja. Suriol observó cómo Ren dejaba escapar un suspiro de preocupación y apoyaba sus manos en sus caderas en una posición de brazos cruzados. Qué problemático, qué problemático. Comenzó a murmurar para sí mismo con una voz lo suficientemente audible para que todos la escucharan. El rostro de Suriol se blanqueó gradualmente al escuchar las palabras de Ren. ¿Debería simplemente alimentarlo, Angélica? Ella podría simplemente ser capaz de romper al rango de duque si le doy su núcleo. Pero no sé si lo aceptará, recuerdo que dijo que no le gusta este tipo de cosas. Entonces, ¿debería simplemente matarlo y terminar con todo? ¿O debería simplemente usar el núcleo para comprar la lealtad de uno de los demonios aquí?